Vamos a realizar a continuación el ejercicio de manejo de archivos en Java. ¿Están listos? ¡Vamos! El objetivo del ejercicio es poner en práctica el concepto de manejo de archivos en Java. Y al finalizar deberemos observar lo siguiente según se muestra. Como primer paso vamos a crear nuestro proyecto. El proyecto se va a llamar Manejo Archivos y lo depositamos en la ruta mostrada. También vamos a crear una clase principal llamada Manejo Archivos y la depositamos en un paquete con el mismo nombre. Y damos clic en Finalizar. Como siguiente paso vamos a crear una clase. Esta clase se llama Archivos y la depositamos en el paquete llamado Utilería. Y damos clic en Finalizar. Como siguiente paso vamos a modificar nuestra clase archivos.java. Esta clase es un poco larga por la que se va a dividir en distintas láminas. Así que vamos a ver cada uno de los métodos que componen esta clase. Pero básicamente nos va a permitir crear archivos, escribir a un archivo, leer información de un archivo y anexar información a un archivo. Esto es lo que va a contener a grandes rasgos esta clase. Como primer paso, depositamos esta clase en el paquete llamado Utilería. Y debido a que vamos a trabajar con el manejo de archivos, importamos el paquete java.io. Recordemos que io significa input-output. Esta clase es de tipo public y se llama archivos. Y vamos a crear el siguiente método. Este es un método público, estático, no regresa nada, por lo tanto es void, y se llama crear archivo. Y recibe una cadena como parámetro llamado nombre archivo. Posteriormente lo que vamos a hacer es por medio de la variable file, vamos a crear un nuevo objeto de tipo file utilizando la cadena nombre archivo. Recordemos que hasta este momento únicamente se está creando el objeto, pero físicamente en nuestro disco duro todavía no se guarda este archivo. Todo esto existe únicamente en la memoria de Java. Posteriormente, debido a que las siguientes líneas de código podrían arrojar un error, vamos a envolver este código en un bloque try catch. Así que como siguiente paso, vamos a crear un objeto de tipo printWriter. Pero podemos observar que este nuevo objeto de tipo printWriter a su vez está envolviendo un objeto de tipo FileWriter. Y este objeto de tipo FileWriter lo estamos inicializando con un objeto de tipo file. Así que el objeto de tipo file que creamos en este momento lo pasamos como parámetro al objeto FileWriter. Y posteriormente este objeto lo estamos pasando como parámetro al constructor de la clase printWriter. Y así es como estamos envolviendo las clases para que podamos trabajar y crear este archivo. Una vez creado este objeto, asignamos el valor de la referencia del objeto printWriter a la variable llamada salida. Y como siguiente paso, cerramos este flujo, por lo tanto escribimos salida.close. Y mandamos a imprimir en la consola el archivo se ha creado correctamente. En el momento en que estamos cerrando este flujo es cuando se escribe realmente el archivo al disco duro. Así que por ello es importante cerrar este recurso para que se cree el archivo. Y debido a que la creación de este archivo posiblemente arroje una excepción, vamos a hacer un catch de la excepción IOException. Y básicamente en caso de error mandamos a imprimir el stack trace de este error. Con esto ya tenemos codificado nuestro método crear archivo. Vamos a continuar con la codificación de nuestra clase llamada archivos. Como siguiente paso, vamos a crear nuestro método escribir archivo. Este método es de tipo public, static, void y recibe un argumento llamado nombre archivo. Similar al método anterior, vamos a crear un objeto de tipo file llamado archivo y lo inicializamos con el nombre del archivo que estamos recibiendo como parámetro. Posteriormente inicializamos un bloque try y creamos un objeto de tipo printWriter. De igual manera es muy similar a lo que hicimos en el método anterior de crear archivo. Pero ahora vamos a agregar contenido a este archivo. Y el contenido básicamente definimos una cadena, en este caso llamada contenido, y el valor es contenido a escribir en el archivo.
Y para poder escribir información a nuestro archivo, vamos a utilizar el método println. Podemos observar que este es el método precisamente que hemos utilizado cuando mandamos a imprimir información a la consola estándar. Pero en este caso estamos utilizando un objeto de tipo printWriter que está apuntando a un archivo, es decir, a un objeto de tipo file. Por lo tanto, la información que mandemos en este método println se va a dirigir a la variable de tipo file y finalmente se va a escribir en el archivo que estemos utilizando. Mandamos a imprimir un salto de línea y mandamos a imprimir también fin de escritura. Todo esto es lo que se va a agregar al archivo. Y para que se guarde esta información, mandamos a llamar el método close. Con esto se cierra el archivo, pero también se guarda la información. Y finalmente mandamos a imprimir a la consola, se ha escrito correctamente al archivo. Agregamos un catch, procesando la excepción en dado caso que se arroje de IOException. Y únicamente mandamos a imprimir el stack trace en caso de error. Cerramos nuestro bloque try catch y cerramos el método escribir archivo. Como siguiente paso vamos a agregar el método leer archivo, el cual es public static void y recibe también una cadena llamado nombre archivo. De manera similar vamos a crear un objeto de tipo file proporcionando el nombre del archivo para inicializar el constructor de esta clase. Abrimos un bloque try y ahora para leer información del archivo vamos a utilizar la clase bufferReader. Así que por medio de la variable archivo que hemos definido, vamos a utilizar la clase FileReader y con esto estamos creando un objeto el cual lo vamos a pasar como parámetro al constructor de la clase bufferReader. Y con esto lo vamos a poder envolver para que podamos leer líneas y no únicamente caracteres del archivo. Y con esto ya hemos inicializado la variable bufferReader. Posteriormente definimos una variable llamada lectura de tipo string y con la variable de tipo bufferReader llamado entrada mandamos a llamar una primera línea. Para ello utilizamos el método readLine y asignamos el valor a la variable llamada lectura. Y mientras esta variable sea distinta de nulo, entonces vamos a mandar a imprimir lo que estamos leyendo de este archivo. Para ello mandamos a imprimir a la consola lo que estamos leyendo del archivo. Y posteriormente volvemos a solicitar una nueva línea. Y en dado caso que readLine no regrese nulo, entonces este ciclo se va a ejecutar de manera continua. Sin embargo, si el método readLine llega a su fin, entonces va a regresar nulo y lo va a asignar a la variable de lectura y por lo tanto se va a terminar este ciclo while. Finalmente cerramos nuestro flujo y agregamos un catch en dado caso de que tengamos algún error. Y con eso terminamos nuestro método leer archivo. Finalmente vamos a crear el método anexar archivo, el cual es de tipo public static void y también recibe una cadena llamada nombre archivo. Vamos a crear también un objeto de tipo file llamado archivo y lo inicializamos con la cadena llamada nombre archivo. Abrimos un bloque try catch y vamos a crear un objeto de tipo printWriter, ya que vamos a escribir información al archivo. Sin embargo, ahora la diferencia es que cuando estamos creando nuestro objeto FileWriter, lo que vamos a hacer es indicar que vamos a anexar información a este archivo. Por lo tanto, proporcionamos la bandera de true para indicar a la clase FileWriter que ahora vamos a anexar información y por lo tanto debe de respetar lo que ya tiene este archivo almacenado y debe de empezar a anexar la información según empecemos a trabajar con esta variable de tipo printWriter. Y una vez que hemos creado este objeto FileWriter, se proporciona como parámetro a este objeto de tipo printWriter para poderlo inicializar correctamente. Así que con esto ya tenemos declarada nuestra variable printWriter. Y declaramos la variable string llamada contenido y escribimos lo siguiente anexando información al archivo. Y lo que vamos a hacer es utilizar esta variable llamada salida, mandamos a llamar el método println para anexar la información del contenido que hemos declarado. Mandamos a imprimir también un salto de línea
y la cadena fin de anexar. Todo esto es lo que se va a agregar al archivo. Y cerramos nuestro flujo y con esto guardamos los cambios en el archivo. Y mandamos a la consola, se ha anexado la información correctamente. Cerramos nuestro bloque try catch, procesamos la excepción en dado caso de que hubiera alguna. Y cerramos también nuestro método anexar archivo. Y con eso terminamos nuestra clase archivos.java. Recuerden que pueden dar clic en el nombre del archivo, sin embargo se les solicita codificar línea a línea esta clase para que quede claro este ejercicio de manejo de archivos. Como siguiente paso vamos a modificar nuestra clase manejo archivos. Y básicamente esta clase es la que vamos a utilizar para poner a prueba la clase de archivos que hemos creado anteriormente. Esta clase se encuentra en el paquete manejo archivos. Vamos a hacer un import de todos los métodos estáticos de la clase archivos que hemos declarado. Recordemos que esta clase se encuentra en el paquete de utilería y se llama archivos. Posteriormente declaramos nuestra clase llamada public manejo archivos. Y como nota, ya debe de estar creada la carpeta sobre la que vamos a trabajar. Y en caso necesario, se deben asignar permisos de escritura a esta carpeta. Por ejemplo, podemos declarar la variable private static final de tipo string llamada nombre archivo. Y podemos observar que estamos indicando la ruta de nuestra carpeta que deseamos crear y también del archivo que vamos a utilizar. Así que esta carpeta llamada prueba Java ya debe de estar creada a nivel raíz del disco local C. Y vamos a utilizar el archivo pruebajava.txt. Posteriormente vamos a agregar un método main. Y con este método main es que vamos a poner a prueba la clase de archivos. Primero vamos a crear un archivo. Así que utilizamos el método crear archivo. Y proporcionamos como parámetro la variable nombre archivo. Podríamos ejecutar el proyecto hasta este momento y deberíamos observar cómo se ha creado este archivo. Como siguiente paso podemos escribir información al archivo. Y para ello vamos a utilizar el método escribir archivo y proporcionamos el nombre también del archivo. Y así podemos utilizar cada uno de los métodos, también el método leer de un archivo. Mandamos a llamar este método y proporcionamos la ruta donde se encuentra este archivo. Y finalmente podemos mandar a llamar el método anexar información a un archivo. Y utilizamos el método anexar archivo y el nombre del mismo. Por último, podemos volver a leer la información que se ha anexado a este archivo y podemos volver a mandar a llamar el método leer archivo. Y con esto hemos terminado la codificación de nuestra clase manejo archivos. Como siguiente paso vamos a ejecutar nuestro proyecto y podemos observar la ejecución de nuestro código. En este caso obtenemos la información de que el archivo se ha creado correctamente, se ha escrito correctamente información al archivo y esta es la información que se ha agregado al archivo y por lo tanto la estamos leyendo. Estamos leyendo contenido a escribir al archivo, un salto de línea y fin de escritura. Y posteriormente leemos el mensaje se ha anexado la información correctamente. Posteriormente se anexó información al archivo y por último volvemos a leer la información del archivo. Y podemos observar aquí dos partes, la primera parte la cual ya estaba dentro del archivo y posteriormente la segunda parte la cual se anexó al archivo. Es decir, que la información no se sobreescribió, sino que a partir de la última línea que contenía este archivo, entonces es que se agregó la información según el método de anexar información al archivo. Como tareas extra del ejercicio, se deja probar con el modo debug del IDE y verificar paso a paso. También pueden probar modificando los valores de escritura y lectura y verificar el resultado. Como conclusión, con este ejercicio hemos puesto en práctica el concepto de manejo de archivos en Java. Hemos visto varias operaciones como son crear, escribir, leer y anexar información a un archivo. Con eso tenemos las bases para entender el funcionamiento del manejo de archivos en Java.